Vida espontáneo. En este video te demuestro que nos encontramos en la alegoría de las cavernas de Platón y te ayudo a salir de ahí. Así que prepárate porque te voy a sacar del adoctrinamiento en el que te encontrás bien embarrado. Capaz esto te da un ápice de lo que se vive en el mundo libre y juntos salimos un poco del adiestramiento local argentino que nos obliga a ver sombras hace más de 100 años. Erróneamente pensamos que el voto obligatorio trae más democracia. Y en esta frase hay dos cosas mal entendidas. Primero, voto obligatorio es menos democracia. Y segundo, no vivimos bajo una democracia, vivimos bajo un gobierno representativo, republicano y federal con elección de cargos obligatorios que nada tiene que ver con la democracia. Es más, la palabra democracia se reincorpora, o mejor dicho, se incorpora en la Constitución argentina en la reforma de 1994. Previa a esa reforma, la Constitución argentina carecía de esa palabra porque nuestra Constitución estaba convencida que en Argentina no se iba a aplicar la democracia. Bueno, ni hablar que esa incorporación de la palabra democracia en la Constitución no alteró para nada nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal que se encuentra totalmente en vigencia hoy en día. Paréntesis. Tenemos incorporado en nuestro imaginario que gracias a que todos votemos, evitamos que las supuestas clases ricas y superiores gobiernen al pueblo, o que una clase superior domine una clase inferior. Pero, ¿esto es así? ¿Pasa esto en el mundo libre? ¿Estamos obligados a votar por estos motivos o por alguien más? Porque una cosa es el sufragio universal en el cual todos tenemos derecho a votar y otra cosa es que estemos obligados a votar. En el derecho, cuando dos partes realizan un contrato, surgen derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Esto qué significa? Que cuando surge el derecho de una parte, inmediatamente surge una obligación para la otra para cumplimentar el derecho que tiene la otra parte. A nivel ciudadano tenemos una legislación en la cual nosotros tenemos derechos y el Estado se encuentra obligado a garantizar esos derechos. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un derecho y el Estado tiene una obligación, en la cual debe cumplirla sí o sí. El Estado no tiene una opción de hacerlo o no hacerlo, debe cumplimentarlo. Por lo tanto, cuando el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional se refiere al sufragio universal es igual, secreto y obligatorio. Es la última palabra que se agrega en esa oración. Te pregunto, en esta oración, ¿quién crees que tiene el derecho? Como te habrás dado cuenta, este artículo da vuelta a la torta jurídica y le otorga al ciudadano una obligación. Ahora, el ciudadano tiene la obligación de votar, pero no tiene ningún derecho. Ese derecho lo tiene el Estado. El Estado es el privilegiado de que el pueblo en todas las circunstancias debe ir como oveja a votar a los candidatos que el Estado le presenta. Nosotros los ciudadanos nunca tuvimos ningún derecho. Nosotros tenemos la obligación y garantizarle al Estado de que vamos a ir a votar por más que no nos guste ningún candidato. Como defensa de esta barbaridad vos podrás decirme, bueno, pero existe el voto en blanco. Ahora yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué votar en blanco? O sea, ¿para qué obligar a una persona a que vaya a votar a nadie? O también pasa la situación en la cual toda persona que se encuentra decepcionada por la política y no quiera ser sancionada por el Estado, debe presentarse en el cuarto oscuro y se da esa situación incómoda en la cual uno piensa que vota al menos malo. Y al votar al menos malo,
uno por lo menos dice que está haciendo un bien al país para no hundirlo de la peor manera. Entonces, se empieza a crear esa relación de simbiosis en la cual se tiene la complicidad del pueblo que no está convencido con ningún candidato y sin embargo vota al menos malo para que de alguna forma no le haga tan mal al país. Y se termina en la consecuencia de decir, el pueblo lo votó. Ahora yo te pregunto, ¿cómo votó ese pueblo? ¿Obligado o por convicción? Y para terminar estos mitos existe la tercera posición que nos dice de que si el voto no fuera obligatorio, existirían camiones y colectivos que llevan gente de un lado para otro para que elijan a X candidato. Pero yo te pregunto, si se llevara esa cantidad de gente a votar a un candidato X, que ni siquiera ellos lo conocen, ¿qué legitimidad puede tener? ¿Qué legitimidad puede tener ese gobernante si ni siquiera sabe quién lo votó ni para qué lo votó? Seguimos en la misma consecuencia. Se va a gobernar un pueblo que ni siquiera sabe quién es, por lo tanto carece de legitimidad. Ahora, sabiendo que los ejemplos anteriores no eran suficientes como para someter la obligación al voto a todo el pueblo, vos te preguntarás, entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque si aún así sería de que lo hace un partido político para perpetuarse en el poder, cuando ningún partido político ante la obligación del voto pueda asegurarse que lo voten eternamente, ¿por qué lo hacen? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es lo que existe hace mucho tiempo y hoy en día llamamos la casta política. ¿Y esto qué significa? Que uno, por más partido político que tenga, por más ideología que tenga, una vez que se encuentra en el gobierno, pelea desde el gobierno para favorecerse en esa posición y pacta con cualquier otro partido político, tenga la ideología que tenga, para una sola cosa. Y esa una sola cosa es garantizarse la continuidad del gobierno. No existe peor temor para un gobernante que no saber lo que piensa el pueblo. El gobierno debe ser legitimado a través de la aprobación popular, y la mejor forma de hacerlo es a través del voto. Un gobierno que no sabe lo que piensa la gente pierde legitimidad, se condiciona la gobernación y su poder se achica. Por lo tanto, la afirmación ¿hay más democracia si todos votamos? Es totalmente mentira. Los países más independientes, los países más libres, tienen una asistencia de votación más baja. Y eso es a favor del pueblo y en contra del gobierno. Porque el único que se favorece con la obligación al voto es el gobierno, es el Estado. Porque de esa forma el gobierno tiene un censo constante y permanente sobre la población para legitimar su propio gobierno. Tomemos por ejemplo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que no tiene la obligación al voto. Por lo tanto, su padrón electoral generalmente en las elecciones presidenciales ronda el 50%. El 50% del padrón electoral vota y el otro 50% no vota. Pero es más, vayamos a las últimas elecciones, que se dio el récord de asistencia del padrón electoral que se elevó a 66,7%. Y tomemos esta cifra porque tomamos que del padrón electoral solamente votó el 66%. Pero dentro de ese 66%, el 51% lo votó a Biden, por lo cual Biden es presidente. Pero si volvemos a tomar todo el padrón electoral, estamos teniendo los siguientes resultados. Biden es presidente
con el 33% del apoyo del partido político. El otro 33% se manifestó en contra. Y el otro 34% ni siquiera se manifestó. Esto significa que el gobierno de Biden va a poder administrar todo Estados Unidos con tan solo el 33% del voto popular, lo cual hace que su gobierno esté condicionado solamente a las cosas públicas y no pueda avasallar libremente al pueblo sobre sus libertades, porque eso representaría que el 67% se volteara en contra. Así vemos cómo estos gobiernos que no obligan al pueblo a votarlos, se manifiesta con un poder muy pequeño, solamente el 33% en este ejemplo anterior, por lo cual avasallar las libertades individuales de todos los individuos que conforman, en este caso Estados Unidos, sería totalmente dificultoso y podría someterse a una destitución. En conclusión, la próxima vez que pensemos que tenemos derecho a votar, pensemos lo equivocado que estuvimos tantos años. Y también pensemos quién nos repitió tantas veces esa mentira. Pensemos en el mundo libre, en el cual sí tienen derecho a votar, y no una obligación, puesto que si no van a votar, nadie, absolutamente nadie los puede sancionar. Si te gustó este video, te invito a que le pongas like, te suscribas y nos vemos en otro próximo video espontáneo.